Dice el ejercicio: calcular el vector de posición y su módulo para los siguientes puntos en el plano XY. El punto P1 tiene de coordenadas 2, 3, el punto P2 tiene de coordenadas -4 y 1, y el punto P3 tiene de coordenadas 1 y -3. Como nos dice que los puntos están en el plano X, pues pintamos dos ejes de coordenadas nada más. Aquí nos falta la coordenada Z, que sería perpendicular a estos dos ejes. Y puesto que los puntos están en el plano X, no necesitamos el eje Z para nada. Entonces el punto P1 dice que tiene coordenadas 2, 3. Quiere decir que en el eje X su coordenada sería 2. Contaríamos 1 y 2. Esta sería la coordenada del punto P1 en el eje X. Y en el eje Y la coordenada sería 3. Entonces teníamos que contar en el eje Y, en el sentido positivo, 1, 2 y 3. Y entonces nos queda que el punto P1, uniendo estas dos coordenadas, el punto P1 con coordenadas 2, 3 sería este punto y R1 sería su vector de posición. ¿Cuál sería entonces el punto P2? Que tiene por coordenada -4 en el eje X y 1 en el eje Y. -4 en el eje X está en el sentido negativo del eje X. Contamos 1, 2, 3, 4 unidades en el sentido del eje X y una unidad en el sentido positivo del eje Y, que sería esta. Unimos estas coordenadas, el punto sería este de coordenadas -4, 1. Y su vector de posición sería un vector que va desde el origen de coordenada hasta el punto P2. Ahora nos queda el punto P3 que tiene coordenadas 1 y -3. Pues en el sentido positivo del eje X tendríamos una unidad y en el sentido negativo del eje Y contamos 3, 1, 2 y 3. Unimos estos puntos y este sería el punto 1, -3, el punto P3. Su vector de posición sería un vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto 1, 3. Ahora tenemos que calcular el módulo de cada uno de los vectores de posición de cada punto. El módulo quiere decir que calculemos la longitud que tiene el vector de posición de cada punto. Y esto lo tenemos que hacer por trigonometría. Tenemos que usar el teorema de Pitágoras, que vamos a recordar que si esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, esto es un ángulo de 90 grados, este sería el cateto menor y este sería el cateto mayor. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, al despejar la hipotenusa nos queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto menor al cuadrado más el cateto mayor al cuadrado. Pues esto es lo que tenemos que aplicar para calcular el módulo de los vectores. Conocidos los catetos, este sería la hipotenusa, por ejemplo en el punto P1 de coordenadas 2, 3, la hipotenusa sería el módulo del vector de posición, que es lo que tenemos que calcular. La hipotenusa sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Los catetos serían esta longitud y esta longitud. Esta la conocemos, que vale 2, y esta sería la coordenada Y, que vale 3. Vale, pues luego hacemos igual con los otros dos vectores de posición y su módulo sería la raíz cuadrada de 17. Tenemos que poner las unidades, que como nos dicen que estamos en el sistema internacional, pues el módulo sería raíz cuadrada de 17 metros, que es igual a 4,1 metros. El módulo del vector de posición 3 nos da que vale 3,2 metros. Recordad que el módulo es la longitud del vector. Vamos a ver otro ejemplo del vector de posición que dice lo siguiente.
El vector de posición de un móvil viene dado por la posición r de t igual a 2t más 1 en la dirección del eje Y más 3j. Calcular el vector de posición para t igual a 1 segundo y para t igual a 3 segundos. Entonces tendríamos que poner en la ecuación del vector de posición, sustituimos t por 1 segundo, el tiempo por 1 segundo. Y en el tiempo transcurrido de 3 segundos, ¿cuál es la posición? Pues en la ecuación del vector de posición en función del tiempo, el tiempo lo sustituimos por el valor de 3 segundos. Y luego nos pide que calculemos el vector de desplazamiento en estos instantes. El vector de desplazamiento es el vector de posición en el instante final menos el vector de posición en el instante inicial. Vamos a ver el vector de posición para un tiempo transcurrido de 1 segundo. En la ecuación del vector de posición hemos dicho que tenemos que poner en vez de t 1. 2 por 1 más 1 en la dirección del eje X. Esta sería la componente X. Y la componente J siempre es la misma, que vale 3, no depende del tiempo. Entonces, el vector de posición para tiempo igual a 1 segundo nos queda que sería 3i más 3j. Para un tiempo transcurrido de 3 segundos, el vector de posición para t igual a 3 segundos, sustituimos en la ecuación del vector de posición en función del tiempo, el tiempo lo sustituimos por 3 segundos, nos queda 2 por 3 más 1 en la dirección del eje X más 3j igual 7i más 3j. Podemos pintar estos vectores de posición. La partícula en el instante t igual a 1 estaría en este punto, el punto 3, 3. Y este sería su vector de posición. Y la partícula en el instante 3, transcurridos 3 segundos, estaría en este punto, con coordenadas 7 en la dirección del eje X y 3 en la dirección del eje Y. Y el vector de posición sería el que va desde el origen de coordenadas hasta el punto 7, 3. Nos dice también que calculemos el vector de desplazamiento en estos instantes. El vector de desplazamiento sería restar al vector de posición final el vector de posición inicial. O sea, el vector de posición final sería el vector en t igual a 3 segundos y el vector inicial, vector de posición inicial, sería el vector en t igual a 1 segundo, que hemos calculado aquí arriba. Ponemos el valor de estos vectores en esta ecuación. R en t igual a 3 sería 7i más 3j y le restamos el vector de posición en t igual a 1, que sería menos paréntesis, abrimos un paréntesis, el vector en t igual a 1 sería 3i más 3j. Este signo afecta a todo el paréntesis. Quitamos el paréntesis y le cambiamos de signo a todos los términos que hay dentro y nos quedaría 7i más 3j menos 3i menos 3j igual a 3j positivo con 3j negativo, pues quedaría 0. Y entonces nos queda 7 en la dirección del eje X menos 3 en la dirección del eje X, quedaría 7 menos 3 igual a 4 en la dirección del eje X, que sería este vector de aquí. Tiene el origen en el punto inicial y va hasta el punto final. El vector de desplazamiento es un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final y tiene dirección positiva del eje X, por tanto va hacia allá. Este sería el vector de desplazamiento del móvil entre el instante t igual a 1 segundo y t igual a 3 segundos. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado podéis compartirlo, darme un like y suscribiros al canal. Muchísimas gracias. Hasta pronto.